Siguiendo con la sección de motores, en esta oportunidad vamos a ver lo que es el motor Dallander. Lo tenemos acá. Vamos a sacar el símbolo del motor Dallander y vamos a ver en primer lugar cómo es que funciona este motor, porque nos permite tener dos velocidades para poderlo conectar. Para ello vamos a importar una imagen que tiene una placa de un motor Dallander para poder entenderlo mejor. Y como vemos acá, ya tenemos la imagen de una placa de un motor Dallander, donde nos dice que para tener una velocidad lenta tenemos que alimentar los terminales U1, B1 y BW1 del motor y dejar libres los terminales U2, B2 y BW2. Esto será para una velocidad lenta. Ahora, si necesitamos una velocidad alta o velocidad rápida, vamos a tener que alimentar los terminales U2, B2 y W2 del motor y hacer una estrella entre los terminales U1, B1 y W1. Ya teniendo esos datos, ahora lo que vamos a hacer es vamos a diseñar tanto un circuito de fuerza y un circuito de control para poder controlar este motor Dallander en dos velocidades. Lo primero que vamos a hacer, vamos a sacar un disyuntor para hacer el circuito de fuerza. Lo tenemos en esta parte. Sacamos un disyuntor trifásico. Después vamos a sacar también un contactor y también un relé térmico para la protección de este motor. Una vez que tenemos estos componentes, vamos a conectarlos. He diseñado lo que es la primera parte, un circuito de fuerza para la primera velocidad, donde nos dice, según la placa de bornes de un motor, que la alimentación tiene que estar conectada hacia los terminales U1, B1 y BW1. Ahora lo que nos falta es hacer un circuito de control. Para ello vamos a sacar dos alimentaciones, en este caso la línea de control y también un neutro. Ahora lo que vamos a diseñar es un circuito de control para el arranque de este motor Dallander en su primera velocidad. Para eso necesitamos lo que es el contacto del relé térmico y utilizaremos el contacto normalmente cerrado del primer relé térmico. También vamos a utilizar un pulsador de stop y vamos a utilizar un pulsador normalmente cerrado. Lo vamos a poner en esta parte. Ahora vamos a utilizar también un pulsador normalmente abierto que nos va a permitir hacer el arranque de la velocidad lenta de este motor. Ahora, como en el circuito de fuerza tenemos un contactor, vamos a necesitar una bobina de este contactor. Por lo tanto, sacamos una bobina y ahora vamos a proceder a conectar. Lo primero que conectamos va a ser el relé térmico hacia la línea. Pues conectamos la salida del relé térmico hacia la entrada del pulsador de paro y el pulsador de paro hacia la entrada del pulsador de marcha. Este pulsador de marcha lo vamos a conectar hacia la bobina y la bobina lo conectaremos hacia el neutro. Ahora, nosotros necesitamos que este motor se quede prendido, por lo tanto tiene que haber un contacto de realimentación de este contactor. ¿Cómo lo hacemos? Utilizamos un contacto normalmente abierto en paralelo al pulsador de marcha. Este contacto normalmente abierto va a ser el de este contactor, que en este caso lo vamos a renombrar y lo vamos a poner como KM1. ¿Okay? Ponemos KM1, a este relé térmico también lo vamos a renombrar, lo pondremos F1. Ahora vamos a renombrar acá, este es el contacto del relé térmico, el 95 y 96, lo pondremos como F1. El pulsador de paro lo vamos a nombrar como S0. Y el pulsador de marcha de velocidad lenta lo pondremos como S1. Esta bobina de este contactor se va a llamar KM1. Vamos a activar las mayúsculas KM. Y su contacto de realimentación también KM1. Okay. Ahora conectamos el contacto de realimentación. Se va a conectar en paralelo hacia el pulsador de marcha. Ahora, si nosotros damos en simulación, ya tendremos la primera parte de la configuración de este motor Dallander. Vamos a darle en simular, cerramos el disyuntor, lo damos en el pulsador de marcha y como vemos ya está funcionando el motor Dallander en una velocidad baja. En esta parte, como ven, acá nos sale una línea, nos indica que es la velocidad baja, que es el 1. Okay, ahora lo que nos falta es configurar y diseñar un circuito de fuerza y control para la velocidad alta. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que haya una velocidad alta? Como dice la placa, tiene que estar alimentado por los terminales U2,
B2 y W2, y los terminales U1, B1 y W1 tienen que estar conectados en estrella. Para eso vamos a necesitar dos contactores de fuerza. Por lo tanto, vamos acá y sacamos un contactor más y otro contactor más. Este primer contactor nos va a servir para hacer el estrella. Por lo tanto, lo vamos a conectar la parte de la entrada en estrella, y la salida del contactor lo vamos a conectar hacia los terminales U1, B1 y W1. Ahora, el siguiente contactor nos va a permitir hacer la alimentación por los terminales U2, B2 y W2. Por lo tanto, la entrada del contactor vamos a conectar hacia las líneas de tensión. Ya tenemos conectado lo que es la entrada del contactor. Ahora nos falta conectar la salida hacia los terminales del motor. Antes de eso, me estaba olvidando, acá tenemos que también utilizar otro relé térmico. Voy a borrar estas líneas porque cuando tengamos la velocidad alta, este relé térmico no nos va a proteger al motor. Entonces para eso tenemos que utilizar un relé térmico en esta parte para que nos proteja a este motor cuando esté funcionando en velocidad alta. Por lo tanto, sacamos el relé térmico, lo ponemos en esta parte. Ahora vamos a volver a conectar las líneas. Una vez que ya tenemos diseñado lo que es el circuito de fuerza, ahora vamos a hacer un diseño con el circuito de control. ¿Qué es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos que cuando tengamos la velocidad alta, este contactor se active y permita que estos terminales estén conectados en estrella, y este contactor también se active y permita que la alimentación eléctrica vaya hacia los terminales U2, B2 y W2. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es vamos a utilizar otro pulsador de marcha. En este caso va a ser un pulsador de marcha para velocidad alta. También vamos a utilizar otro contacto de realimentación, y también vamos a utilizar dos bobinas porque tenemos dos contactores. Entonces vamos a la sección de bobinas y sacamos dos bobinas. Ahora ya podemos conectar el circuito de control y lo vamos a hacer de esta forma. Me estaba olvidando que acá tenemos otro relé. Entonces vamos a tener que utilizar otro contacto del segundo relé en serie al contacto del relé F1. Por lo tanto, vamos a borrar esta línea y vamos a sacar un contacto normalmente cerrado para el relé F2. Esto también lo conectamos, y ahora lo que vamos a hacer es renombrar los componentes de fuerza y los componentes de control. Primero renombramos este contactor, lo vamos a poner como KM2. También renombramos el contactor KM3. Nombramos el relé, este se va a llamar relé F2. Y ahora vamos a los contactos de control. En este caso, este contacto pertenece al relé F2. El pulsador lo vamos a nombrar como S2. Va a ser el pulsador que nos va a permitir la marcha a alta velocidad. También las bobinas de los contactores. Esta bobina pertenece al KM2. Esta bobina al KM3. El contacto de realimentación será del KM3. Ahora ya puede funcionar nuestro circuito de control con nuestro motor Dalander. Lo damos en simulación, cerramos el disyuntor, vemos que si nosotros activamos el pulsador S1, que es el que nos permite la marcha lenta, se activa este contactor y por lo tanto se activa el motor Dalander en velocidad 1. Ahora si nosotros apagamos y prendemos el S2, que es el que nos permite la velocidad alta de este motor Dalander, se activa el KM3 y también se activa el contactor KM2, que es el que nos permite hacer el estrella entre los terminales 1, B1 y W1, y el KM3 el que nos permite que llegue la tensión hacia los terminales U2, B2 y W2. Por lo tanto, ya está funcionando nuestro circuito de control y fuerza para controlar un motor Dalander. Pero en este circuito hay un problema. ¿Qué pasa si por error nosotros está funcionando este motor en la velocidad 2 y por error activamos el S1? No tenemos ninguna protección por enclavamiento eléctrico, por lo tanto va a haber un cortocircuito. Si lo probamos, vemos que ahí sale el error y dice se ha producido un cortocircuito. ¿Cómo solucionamos esto? Para eso sacamos la simulación, bueno, ya se salió la simulación y vamos a implementar un circuito, o bueno, vamos a implementar una protección por enclavamiento eléctrico. Vamos a borrar estas líneas
y vamos a agregar lo que son contactos normalmente cerrados. A esta parte lo vamos a agregar 2 contactos y a esta parte lo vamos a agregar 1. Ahora sí, conectamos de nuevo y ahora lo que vamos a hacer, vamos a renombrar estos contactos. ¿A qué contactores pertenecerá? Pues nosotros lo que necesitamos es que cuando activemos el S1, que es la velocidad lenta, no se activen los contactores KM2 y KM3. Entonces acá lo vamos a poner como KM2, ¿ok? Y KM3, ok. Y movió este contacto, ya lo ponemos en su lugar. Y ahora en esta parte lo que necesitamos es que cuando esté funcionando la velocidad alta, por ningún motivo se active el contactor KM1. Entonces vamos a poner acá el nombre de KM1. Y ahora sí damos en simulación y vamos a ver que ya hemos solucionado ese problema. Cerramos el disyuntor y activamos la velocidad lenta y vemos que se activa el motor Dallender en velocidad lenta. Y si por error activamos el pulsador de velocidad alta, vemos que no se activa, que no hay ningún problema, porque tenemos el contactor KM1 que no está permitiendo que pase la corriente hacia las bobinas de estos dos contactores. Y esto es lo que se denomina un circuito de protección de enclavamiento eléctrico. Ahora si nosotros paramos y presionamos el pulsador S2 que nos permite la velocidad alta de este motor Dallender y por error pues presionamos el pulsador S1, también vemos que ya no se activa el contactor KM1 y por lo tanto ya no nos produce ese cortocircuito que nos había producido hace momentos atrás. Ahora, acá ya todo está funcionando normalmente en nuestro circuito de control, pero nos falta algo. Nos falta implementar un piloto de señalización de falla de estos relés térmicos. Por lo tanto, ahora vamos a agregar los contactos normalmente abiertos, que en este caso serían los contactos 97 y 98. Vamos a agregarlo acá y tenemos dos relés térmicos, agregamos dos contactos. También agregamos lo que son los pilotos de señalización. Vamos a agregar un piloto acá para que nos indique la velocidad lenta, piloto acá para que nos indique la velocidad alta y un piloto de señalización en esta zona para que nos indique la falla por protección del relé térmico. Ahora lo que vamos a hacer es conectar y una vez que ya lo tenemos conectado vamos a renombrar estos contactos del relé térmico. Bueno, me acabo de dar cuenta que estos contactos son los mismos que los que tenía acá. Esto tengo que cambiarlo, cambiar por los contactos 97 y 98, son estos. Ok, entonces ahora sí renombramos, vamos a poner F1 y al segundo contacto lo vamos a poner F2. Okay. Y ahora sí, lo damos en simulación. Primero vamos a cambiar el color de esta lámpara. La lámpara de falla lo vamos a poner como color rojo. Okay. Y ahora sí, vamos a darlo en simulación. Cerramos el disyuntor y activamos lo que es la velocidad baja. Y ahora activamos el relé térmico. Simulamos una sobrecarga y vemos que se abre este contacto 95-96, por lo tanto nos apaga todo el circuito de control, nos desactiva este contactor KM1 y permite que el motor quede parado y a la vez se activa el contacto 97-98 y nos da una señalización de falla, que es este piloto de color rojo, ¿verdad? Ahora si nosotros rearmamos ya podemos prender otra vez, cerramos el disyuntor y vemos que activamos otra vez el motor. Ahora nosotros apagamos y pasamos a la velocidad alta y tenemos la velocidad alta del motor Dallender y ahora activamos el relé térmico F2, que es el que nos protege cuando el motor Dallender está funcionando en velocidad alta. Pasa lo mismo, vemos que se abre este contacto 95-96, por lo tanto nos apaga el motor y también nos desactiva todo el circuito de control y a la vez se cierra este contacto 97-98 y nos activa esta lámpara de señalización de falla. Ahora nosotros rearmamos y ya podremos otra vez activar el motor Dallender en velocidad alta. Y eso es todo lo que tiene que ver con lo que es el funcionamiento de un motor Dallender. También en esta parte de motores tenemos lo que es el motor de 2 velocidades. Es un motor que es muy parecido al motor Dallender y funciona de la misma manera. Si nosotros sacamos este motor de 2 velocidades y lo colocamos de fuerza del motor Dallender, vamos a ver que va a funcionar de la misma forma. Si lo damos en simulación, cerramos el disyuntor, vamos a ver que si activamos este pulsador, vemos que se activa la velocidad 1 y apagamos
y activamos el pulsador S2, vemos que se activa la velocidad 2. Entonces estos motores funcionan de la misma forma, ¿ok? Y eso sería todo con lo que tiene que ver tanto con el motor Dalander como el motor de 2 velocidades. Este circuito lo voy a estar dejando para que lo puedan, aquellos que lo quieran descargar, lo puedan descargar desde Mega. Bien, y eso sería todo. Espero nos vemos en un próximo video.